¿En qué está todo aquello? Bueno, la verdad que este tema está más bien olvidado. Hay que recordar, hace 2 años atrás estábamos todos atentos todo el día viendo los detalles de cómo se estaba enfrentando el ataque a estos incendios. Claro. Como bien dijiste, es uno de los incendios más importantes no solamente en nuestro país, en su historia, sino a nivel mundial. A nivel mundial, claro. De hecho, por ejemplo, en la sexta región fue prácticamente entera arrasada por estos focos de incendio. Claro. Y se acuerdan que estaba el supertanker, hubo todo un movimiento. Estábamos todos mirando al cielo, ¿no? Estábamos todos en eso y era la tensión permanente, mucho reportaje matinal y todo, pero se apagaron las llamas y parece que se apagó el interés. Y lo peor, claro, no solamente se apagó el interés de la opinión pública, sino también se apagó el esfuerzo por parte de las autoridades de ejercer las responsabilidades que aquí hay y que son evidentes a nuestro juicio y que se vinculan básicamente con lo que es la actuación de una empresa. Esta empresa se llama CGE. Esta empresa básicamente se dedica a la distribución de electricidad en distintas regiones de nuestro país, específicamente en la sexta región. ¿Ya? Acá, después de una investigación que desarrolló el Ministerio Público y que en un comienzo estuvo liderada por el fiscal Emiliano Arias suspendido y el el día de hoy, Sergio Moya, que también está siendo cuestionado. Los dos estaban a cargo de esta investigación, básicamente con la dirección de Arias como fiscal regional. Bueno, se logró establecer que varios focos de estos incendios se derivaron de lugares donde habían tendidos eléctricos. Ahora, ¿cuál era el problema de todo esto? Estos son tendidos eléctricos que tenían varias décadas, que estaban con cables que no habían sido cambiados durante mucho tiempo. Estaban además transmitiendo más electricidad que la que eran capaces, obviamente, de soportar. Y lo peor es que se estableció, por lo menos en los primeros antecedentes de la investigación, de que las líneas de transmisión, que es básicamente donde están los postes, ¿no? Por supuesto. Con las líneas de alta tensión, claro, bueno, la verdad que no se había hecho una mantención. Y que a pesar de los avisos que habían dado los lugareños, los dueños de los terrenos donde pasan estas líneas de alta tensión, la verdad que la empresa los desoyó, nunca realizó estas labores de cuidado y por lo cual, además, ellos habían sido sancionados en numerosas oportunidades previamente, ¿no? A ver, pero esa información que usted está dando, ¿está certificada por la Fiscalía que investigó? Mira, ¿eso ya es un hecho? Tanto es así, de que el año 2017 nosotros presentamos una querella. Yo presenté las primeras querellas a las cuales después se sumaron muchas personas. ¿Como representante de Ciudadanía Inteligente? No, como representante de personas víctimas a quienes se les quemaron casas, terrenos, animales, o sea, arrasaron. Perfecto. Aquí estamos hablando de cientos de personas. Sí, claro. Yo represento un grupo, deben ser aproximadamente 40 o 50 personas de carne y hueso que sufrieron la devastación de estos incendios. Y hay otros colegas que también hacen lo mismo, ¿no? Y entre todos sumamos a más de 100. Demandas colectivas, ¿no? Estamos hablando que deben haber hasta el momento como 500 personas aproximadamente, un poco menos, que aparecen como víctimas en el proceso judicial. Y en este proceso judicial se imputó a ejecutivos de la empresa CGE por el delito de incendio, derivado obviamente de toda esta actuación, en la cual ellos miraron para el lado, básicamente. Después que se les advirtió, se les dijo, se les sancionó reiteradamente por no mantener estas líneas eléctricas en condiciones suficientes para, entre otras cosas, impedir de que hubiesen incendios, ¿no? Por esta mala mantención. Bueno, ellos no hicieron nada y se provocaron estos incendios. Ahora, nosotros el año 2017 estuvimos en una audiencia donde incluso estas personas fueron formalizadas, se decretaron medidas de prisión preventiva en contra de estos ejecutivos y se inició una larga investigación que ahora, al parecer, en una dada vuelta, una vuelta de chaqueta, uno podría ser un buen chileno en la Fiscalía Olímpica, ¿no? Parece que se pretende dejar en nada. ¿Se pretende dejar en nada? ¿A qué se refiere con en nada? ¿De buscar una salida sustitutiva de las responsabilidades, como se ha hecho con otros casos en nuestro país? ¿A qué se refiere con que quede en nada? Bueno, se refiere básicamente con que después de haber formalizado estos ejecutivos, de haber contado con un conjunto de informes de unidades especializadas de carabineros, de CONAF, de distintas entidades públicas que señalaron que los focos derivaron de estas líneas de alta tensión y que estas líneas de alta tensión no habían sido mantenidas según la obligación legal que se establece para esta compañía. Claro. Bueno, se formalizaron, fueron a prisión preventiva, investigación. ¿Pero fueron a prisión preventiva? ¿Cumplieron sus medidas cautelares? Estuvieron en prisión preventiva hasta que intervino la Corte de Rancagua.
A ver, ya, ahí está la conexión de la cual dábamos cuenta cuando iniciábamos esta conversación. A ver, ¿cuál es la vinculación ahí y qué aparece no muy transparente desde ese punto de vista? El año 2017, cuando se decretan estas prisiones preventivas en contra de los ejecutivos de CGE por su responsabilidad en los delitos de incendio que arrasaron con la región de O'Higgins, bueno, se decretan las prisiones preventivas y se apelan por parte de los abogados de estos ejecutivos. ¿Ya? Y acá empezaron a ocurrir cosas que a mí me llaman la atención. Lo primero, estos ejecutivos obviamente estaban representados por uno de los estudios jurídicos más importantes y caros, por qué no decirlo, de Chile, ¿no? Ajá. Y ellos intervinieron durante toda la discusión que hubo en primera instancia. Pero mágicamente, cuando llegan las apelaciones, designan un abogado de la zona. Un abogado que yo por lo menos no tenía idea que existía. ¿Ya? Un señor de apellido Enríquez. Este señor de apellido Enríquez interviene alegando en favor de los ejecutivos de CGE. Y de repente cuando vamos abogado que no pertenecía al estudio que los había representado en la primera fase. Así es. Y este abogado Enríquez interviene en representación de uno de estos ejecutivos. Y resulta que vamos a alegar esta causa a Rancagua y mágicamente aparece una sala ad hoc con una integración que nunca antes se había verificado. O sea, nunca los miembros de esa sala habían estado juntos antes, por lo menos durante ese periodo de tiempo. ¿Y quiénes estaban? El señor Elgueta y el señor Vázquez. ¿Quién armaba las salas en esa época? El señor Vázquez. Bien, señor Elgueta y señor Vázquez hoy día están suspendidos y están enfrentando un proceso de remoción por los escándalos de corrupción que se les imputa en el contexto de la Corte de Apelaciones de Rancagua, en los cuales también aparece involucrado el abogado Enríquez, quien es precisamente una de las personas a quienes se le señala como quien habría efectuado pagos o habría otorgado beneficios a uno de estos ministros para los efectos de poder obtener ciertas ventajas procesales. Esa es la investigación. De hecho, nosotros, en lo personal yo, presenté una denuncia a la Fiscalía para que en el contexto de lo que ya se ha sabido se investigue precisamente qué es lo que ocurrió en esa causa. Obviamente el imputado que representaba a Enríquez tuvo un buen resultado en la Corte de Apelaciones en ese momento. Ahora, ¿a qué me refiero con que acá existe como una suerte de vuelta de carnero, para decirlo en buen chileno, por parte de la Fiscalía? Después de 2 años de establecer la existencia de esta responsabilidad, de sostenerla incluso en tribunales superiores, resulta que sin avisarle a ninguna de las víctimas ni a sus abogados, sin hablar con nadie, se nos comunicó abruptamente de que la Fiscalía había decidido dejar en nada la causa. Va a llegar a un arreglo con los imputados en este caso. Estamos hablando de los delitos de incendio, yo diría más importante que se hayan imputado en la región de O'Higgins, incluso dentro de nuestro país. Y eso, abogado Daza, tiene que ver con que los fiscales, los persecutores, digamos, quienes llevaron adelante esta investigación, no están disponibles para poder continuar con aquello, toda vez que, como usted bien planteaba, las personas que estaban a cargo de esta investigación son los 2 fiscales suspendidos. Bueno, lo que pasa es que uno de los últimos actos que ejecutó Emiliano Arias y el fiscal Moya, antes del escándalo del desastre de Rancagua, fue precisamente avisarnos a nosotros de que esto quedaba en nada. Cuando todavía estaban funcionando, digamos. A pocos días que estallara el escándalo en que se están hoy día ventilando, ¿no? En que aparecen los 2 involucrados en distintas formas, ¿no? Ahora, lo que llama la atención es que todo esto que fue objeto de una alta atención mediática, de obviamente una cobertura muy grande, todo esto se mantuvo en silencio. De hecho, yo agradezco esta oportunidad, esta es una de las primeras espacios donde yo puedo hablar acerca de esto, digamos, de esta forma. Y estamos hablando, insisto, de cientos de víctimas. Bueno, el acuerdo, la verdad es que nadie lo conoce, o nadie lo conoció hasta al cabo de un tiempo. ¿Pero usted como incumbente tampoco? O sea, ¿a usted tampoco le han comunicado de qué se trata este acuerdo y en qué quedó esta situación? O sea, después de mucha insistencia me mandaron copia del acuerdo. ¿Y tú sabes en qué consiste el acuerdo? ¿En qué consiste? No consiste en que CGE, la empresa, se obligue a efectuar pagos de determinado monto de dinero, sino ellos básicamente acordaron, la Fiscalía, el dejar en nada la causa criminal a cambio de un procedimiento el cual podría terminar eventualmente con un pago. O sea, se le dice a la víctima, mire, ¿sabe qué? Ya la causa penal terminó. ¿Pero qué es lo que nos entrega CGE a cambio? Bueno, que usted le puede llevar papeles que demuestren de alguna forma que usted fue víctima de estos incendios y CGE a ustedes les va a hacer una oferta de lo que ellos estimen pertinente. Ellos directamente, o si es que lo que se está pidiendo es más de 5 millones de pesos, un liquidador que CGE nombra. Ellos lo nombran. Y ellos hacen una oferta, la empresa. Y usted podrá aceptarla o no aceptarla. Pero en eso consiste. ¿Y este procedimiento va a ser persona a persona, caso a caso? Persona a persona, caso a caso. El problema es el siguiente.
Cuando se llegan a este tipo de acuerdos, habitualmente lo que involucra es decir, terminamos esta causa donde se están imputando delitos graves, pero a cambio de que las personas mínimo tengan una seguridad de que van a ser indemnizadas. No a cambio de un procedimiento que podría terminar eventualmente con una indemnización de aquello que la empresa diga que es lo que quiere indemnizar. ¿Y ese procedimiento va a depender exclusivamente de la voluntad de la empresa cuestionada? En definitiva, sí. Así tal cual. Ellos evalúan los antecedentes, ellos evalúan qué oferta hacen. Entonces, la verdad, esto no es para nada serio. Deja en una situación de indefensión a las víctimas y obviamente involucra no cumplir con el deber de la Fiscalía de proteger a estas víctimas, insisto, de un incendio que arrasó con toda una región. Mucha gente quedó sin absolutamente nada, quedó sin sus casas, sin sus animales, sin el lugar donde vivían, y más allá de eso arrasaron también con comunidades completas. Y la verdad que hoy día la Fiscalía está haciendo esto y lo está haciendo de una forma además que nosotros consideramos que es abiertamente irregular. Abogado Daza, ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿Las que concurrieron a la justicia o requirieron de sus servicios como de otros abogados? Yo diría que más de 400 personas. Ahora mira, es tan irregular, es tan grave lo que está pasando con el Ministerio Público de la región de O'Higgins respecto de los incendios, que se está presionando a las víctimas a llegar a estos arreglos. Hay fiscales hoy día del Ministerio Público que le están pidiendo a las víctimas de estos incendios que tienen que renunciar a los patrocinios de los abogados para los efectos de acceder a este acuerdo, sin explicarles de manera real en qué consiste el acuerdo. Están diciendo, no, si la empresa les va a pagar, cuando eso no forma parte del acuerdo. No hay un pago seguro ni certero, y más aún le dice, ¿sabe qué? Aquí ustedes tienen que elegir entre la Fiscalía o sus abogados. Cuando hay un acuerdo que es transparente, que es bueno, que es sensato, obviamente no hay problema que esto sea analizado por abogados de confianza a las víctimas, pero que el Ministerio Público le exija, le pida a las víctimas que renuncien a los abogados que los representan para llegar a un acuerdo que involucra pagos que tampoco están contenidos en el acuerdo, esto da cuenta que la Fiscalía de Rancagua hoy día, más que actuar como Ministerio Público, está actuando como abogados de la empresa. Y cuando usted habla del Ministerio Público, acá hay personas, ¿no? Hay fiscales particulares o gente encargada de ir donde estos afectados y hacerle esta oferta, digamos, ¿no? Entre comillas. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, la verdad es que tampoco hay una claridad respecto de quién está exactamente a cargo. Pero usted tiene certeza de que que las víctimas han sido contactadas por estas personas y les han hecho una oferta en este tono, en el cual usted me está planteando. A ver, yo lo digo porque tengo correos electrónicos de personas que son mis representados que me cuentan esto. Me he reunido con estas personas y me lo han dicho también a viva voz. Yo lo he planteado incluso al tribunal. El tribunal se ha hecho loco, mira para arriba. Si la situación de la justicia en la región de O'Higgins es realmente inverosímil. Es como entrar a la dimensión desconocida. Entonces, la verdad es que acá se están aprovechando de personas que son humildes, que han perdido todo, que tienen necesidades obviamente, y a partir de eso la están presionando de manera engañosa para llegar a un acuerdo el cual no incluye lo que le están diciendo que incluye. Y esto en un contexto de absoluta desprotección donde nadie hace absolutamente nada y obviamente tratando de que esto no se divulgue ni se diga, ni se filtre a ningún medio, ni se conozca de alguna forma, porque de esa manera se va a poder consolidar la impunidad para la empresa. Insisto, acá nosotros no fuimos los que presentamos los papeles para formalizar. Acá lo hizo la Fiscalía. No solamente un tribunal de primera instancia avaló el que aquí habían antecedentes de que existieron delitos graves de incendio. Esto fue también ratificado por cortes de apelaciones. Entonces, la verdad que es bastante escandaloso lo que está ocurriendo y cómo se está tratando de ejecutar esto. Abogado Daza,